noches a todos quienes se han conectado para esta sesión informativa del Diplomado Internacional en Gerencia. Este programa ha sido desarrollado en conjunto con Goldratt Institute, la Universidad de Espíritu Santo y ESAI Business School. Este es un programa que cuando tuve la oportunidad de revisarlo, la verdad, desde la perspectiva de los negocios generó mucha importancia. ¿Por qué? Porque yo creo que como país, más allá de lo que está viviendo en los entornos políticos, en los entornos económicos, existe un sector empresarial que, digamos, ajeno a eso, pues tenemos que seguir evolucionando. Y más allá de que son factores no controlables para nosotros, lo que sí controlamos es nuestra operación, nuestros negocios, y es la forma, yo creo que como estamos acostumbrados en Latinoamérica a operar. En ese sentido, las herramientas que busca dar este diplomado justamente están enfocadas a eso, a que la organización a través de una estrategia clara pueda definir claramente ese camino hacia dónde tiene que ir, pero claramente también solamente con definir la estrategia no es posible si no tengo claro cómo esas operaciones van a permitir convertir o ejecutar esa estrategia. En ese sentido, este diplomado internacional en gerencia lo que busca es eso, integrar o alinear la estrategia con la operación, pero no solamente de manera cualitativa o de manera empírica. Atrás de todo esto existe toda una metodología desarrollada por el Instituto de Goldratt y que obviamente está probada, validada, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas organizaciones del mundo, y Javier les va a mostrar un poco los ejemplos reales de cómo se puede seguir haciendo empresa a pesar de las situaciones externas que no son controlables y que a la final la solución la tenemos en la misma organización. Agradezco a Javier Arévalo y representante de Goldratt para Latinoamérica, a Francisco Zurita, que también es parte del programa y representa Goldratt a nivel de Ecuador y Perú, y al equipo de docentes que el día de hoy nos acompaña para conocer un poco más, no profundizar, pero sí conocer qué herramientas y qué ventajas nos va a dar esta metodología y la opción de tomar este programa. Así que Javier y Francisco, muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos. Muchas gracias, César, y a todos los presentes. Y menos mal que estamos grabando para poder difundir también un poco más. Todavía nos quedan unas semanas antes de empezar el programa. Entonces, pues la expectativa es que logremos generar suficiente interés para tener a las personas participando del mismo. Es la primera vez que logramos un acuerdo tan rápido con una universidad y una escuela de negocios de alto nivel en la región como para hacer un programa conjunto. Entonces, tenemos altas expectativas de que va a marcar una diferencia. Yo voy a compartir la presentación ahora. Me dicen si se está viendo la lámina principal de introducción. Sí, Javier, adelante. Perfecto. Entonces estamos hablando del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresa y la parte fundamental que este programa que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Espíritu Santo, la Escuela de Negocios, el ESAI Business School y a través de la unidad de Goldratt School de nuestro grupo Goldratt, es entregar ese diplomado, pero con el enfoque y con las herramientas y el cuerpo de conocimiento de teoría de restricciones desarrollada por el doctor Eli Goldratt desde los años 80 hasta la fecha. Estamos en esta sesión, digamos, informativa para poderles compartir algunas de las cosas que el programa trae y que creemos deberían ser razones que les permitan a las personas interesadas tomar una decisión afirmativa, positiva, de participar en el programa. Entonces, lo primero que quiero destacar, no voy a abundar sobre las bases que es teoría de restricciones mucho, ni todo lo que el programa tiene, lo vamos a ver al final, sino que voy a hablarlo desde el punto de vista siguiente. Si uno trata de entender y mirar cuál es la contribución fundamental del doctor Goldratt, es entender que todas las organizaciones son sistemas, eso no lo dijo él, lo tomó de ahí, pero se enfocó y decidió explicitar y desarrollar metodología y procesos de entendimiento. Cuando uno mira un sistema, entender que el desempeño del sistema es equivalente a lo que la restricción del sistema puede hacer. La forma más fácil de explicarlo
es que efectivamente todo sistema o toda cadena tiene un eslabón débil. Entonces eso tiene unas implicaciones fundamentales para la gestión, la gerencia, la toma de decisiones y el resultado que se genera a través de cómo manejamos y qué reglas le ponemos a la organización para funcionar, qué políticas, qué es lo que le decimos a las personas que deben hacer, cuáles son los indicadores que tienen que seguir, que les van midiendo y les van mostrando de frecuencia diaria, semanal, etcétera, qué tan cerca están de hacer lo que se espera que hagan, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque al entender que existe la restricción, ese eslabón débil en la cadena, eso inmediatamente trae a colación y como conclusión una necesidad fundamental. El doctor Gorda, cuando le pidieron que si podía explicar brevemente qué era TOC, dijo, no se los voy a explicar en una frase o en un párrafo, les voy a dar una palabra y es enfoque, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué decimos enfoque? Fíjense ustedes, lo que estamos tratando de entregar en este conocimiento, en este programa, es qué necesito yo para tomar cada vez mejor decisión. Y las decisiones obviamente son para que el resultado que uno quiere que la organización, el sistema produzca, se lleve a cabo. Y mientras mejores son esas decisiones y mejor funciona el sistema se vuelve más predecible. Es decir, que cada vez que yo tomo una decisión, tengo mucha más certeza de lo que va a salir como resultado. Entonces, eso es. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que las organizaciones como están estructuradas, las reglas que les ponemos de qué es lo que la gente tiene que hacer, cómo interactúan entre ellos y quién hace qué, para cuándo y cómo, tiene una premisa de fondo, un supuesto que es que cualquier cosa que se pueda mejorar debe ser mejorada, ¿sí? O que cualquier mejora que tratamos de hacer está bien, es equivalente, no importa dónde se haga o cuándo se haga o cómo se haga. Pero cuando uno mira la lógica simple, cuando describimos un sistema lo más, digamos, pequeño o una abstracción de lo que puede ser una planta productiva, lo que puede ser un servicio, una organización de desarrollo de productos, lo que ustedes quieran. Igual, es la misma cadena, pero ahora representada con eslabones que están interconectados entre sí. Aquí hay un flujo de izquierda a derecha, es decir, que empezamos por el hexágono que tiene una capacidad de 3 unidades por hora y terminamos en el hexágono que también tiene 3 unidades por hora. De izquierda a derecha ese es el flujo, es decir, que la materia prima o el insumo entra por la izquierda, se procesa por cada una de estas unidades y sale a la derecha. Entonces la primera pregunta nos dice, listo, ya entendimos el flujo, la interdependencia que hay, ¿cuánto es lo que este sistema es capaz de producir? Entonces inmediatamente si entendemos que hay una restricción, un eslabón débil, uno dice, bueno, el eslabón débil que determina cuánto todo el sistema puede producir es 2 unidades por hora. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a decir, vamos a hacerle una mejora a la unidad, a la primera unidad porque tiene una capacidad de 3 unidades por hora, pero si yo hago una pequeña inversión y hago tiempos y movimientos y cambio el setup que tiene, ahora en vez de hacer 3 unidades por hora, puede hacer 5. Es decir, que me ahorré tiempo, lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Cuál es el impacto de esa mejora en el resultado total del sistema? Muy probablemente cero. Es más, no es cero, es negativo, porque me gasté plata, tiempo para mejorar algo local en esa unidad, pero no afectó el desempeño del sistema. Si yo quiero mejorar algo, ¿dónde debo enfocarme? Partiendo por el eslabón débil. Entonces, fíjense lo que eso significa, que cuando yo digo que hay un eslabón débil en la cadena, hay un recurso que se llama restricción, que es el que determina el desempeño de todo el sistema, ya cualquier mejoría no es equivalente a hacerla en cualquier lado, en cualquier recurso, ahorrarse cualquier plata en cualquier lado, inclusive reducir tiempos en cualquier lado. Si yo no sé que si esa es la restricción, estoy frito, estoy apostando. Y como la restricción es un recurso de muchos que hay en la organización, generalmente la probabilidad es muy baja que a la primera yo le pegue. A veces sucede, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el doctor Goldratt nos dice? Usted quiere una lógica que le lleve a tomar cada vez mejores decisiones. La lógica tiene que estar anclada en que la restricción existe en cualquier sistema, en todos los sistemas, y la manera de mejorar el sistema es
primero préstele atención a la restricción, defina dónde está o dónde debería estar, y después de eso no desperdicie capacidad, explote, subordine al resto del sistema, porque los demás deben funcionar al ritmo de manera que aprovechamos la máxima capacidad del recurso restrictivo, ¿ya? Y de ahí se derivan otras reglas más que no voy a conversar, pero es para que vean que esto es diferente a lo que se hace en cualquier empresa, en la mayoría de todas las partes del mundo, todas las culturas. Donde hemos aplicado teoría de restricciones, nos hemos encontrado con que el mismo tipo de paradigma, el mismo tipo de obstáculos, de la manera como nos enseñaron y nos siguen enseñando de hace más casi de 100 años, con lo que tenemos de lógica de gestión de organización, gestión del sistema productivo. Desde que existe la revolución industrial, venimos haciendo las cosas más o menos de la misma manera. Y lo que ha mejorado es la tecnología, la capacidad de hacer cosas distintas. Pero la gestión mental que hacemos de los recursos y la organización sufre de los mismos paradigmas que tienen las mismas equivocaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si uno mira el sistema, hay tres variables fundamentales. Cualquier cosa que tratemos de hacer, de maximizar la eficiencia interna de cada uno de los recursos, generalmente resulta en que esta variable que está acá, que llamamos I de inventario e inversión, se va para arriba y la desaprovechamos. Al tener más inventario metido en el sistema, la velocidad de generación de throughput es menor y el gasto operativo es menos productivo. Entonces, con estas tres variables uno sabe al final qué es lo que está haciendo. Les vamos a mostrar una lógica simple de cómo manejar y tomar decisiones para que la decisión que hoy se toma afecte el sistema de la siguiente manera. ¿Cómo hago para maximizar el throughput, que es la velocidad de generación de dinero a través de las ventas? ¿Cómo sostener el mínimo inventario e inversión necesario para que esa velocidad de throughput sea máxima? ¿Y cómo es el gasto operativo mínimo que debo tener para que esa condición se siga manteniendo? ¿Ya? ¿Y por qué decimos eso? Porque generalmente cuando uno mira una organización, tendemos a verlo por unidades, por departamento, por planta, por centro de distribución, por lo que cada quien hace y por la responsabilidad que tiene. Pero lo que sucede es que al final la empresa se comporta más bien como una tubería por donde entra la plata en forma de inventario, cosas que vamos a transformar para generar throughput, ¿sí? Las utilidades, y dentro de esa tubería ocurren muchas cosas. Resulta que el caudal del dinero que metemos en forma de inventario y lo vamos transformando para que se convierta en algo que el mercado nos compra y nos deje utilidad, está afectado la velocidad y el caudal de ese flujo por las reglas que ponemos para la gestión del sistema, cómo manejamos la producción y las operaciones, las políticas y las reglas que utilizamos para comercialmente interactuar con el mercado, la propaganda o la publicidad y el marketing que hacemos acerca de lo bueno y para qué sirven nuestros productos, las políticas de incentivos tanto para el mercado para comprarnos como para las personas de lo que están haciendo adentro. Es decir, que las políticas de incentivos generalmente están asociadas, ligadas a tratar de maximizar la productividad, y productividad nos llamamos de, si usted tiene 8 horas al día, yo lo quiero ver trabajando y sudando 8 horas ahí en el escritorio o enfrente de la prensa o enfrente del torno, ¿sí? O enfrente de lo que sea. La capacidad de las máquinas. Si yo compro unas máquinas y son de alta inversión, quiero sacarles el máximo jugo posible. Ninguna máquina puede estar parada. Así yo no tenga venta, esa máquina está funcionando. Y obviamente las políticas de compra, que afectan la calidad, la frecuencia de lo que yo necesito para meter como inventario, y a veces eso está totalmente desincronizado. ¿En qué resulta? En que adentro de esa empresa, esa tubería que debería tener el máximo caudal para que lo que entra salga lo más rápido posible y se convierta en throughput, nosotros mismos le ponemos una cantidad de reglas y eso se vuelve en escoriaciones y en restricciones internas que tienen que ver con políticas, con reglas, con la forma como nos comunicamos, cómo trabajamos, y el caudal efectivo resulta ser muchísimo menor. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si uno entiende esto a partir de teoría de restricciones y entiende qué cosas tiene que cambiar en la gestión del sistema, en producción de operaciones, ventas, marketing, políticas, lote, capacidad de las máquinas, política de compra, la estrategia de la compañía, todas estas escoriaciones, si uno las empieza a eliminar y a quitar, ¿qué es lo que hace? Es que la capacidad real del sistema uno la empieza a aprovechar.
Y muchas veces lo que resulta en teoría de restricciones es que empresas que están diseñadas por la capacidad, el número de personas que tienen, las máquinas, la habilidad de la gente para producir una venta mucho mayor, están ellos mismos bloqueados por las reglas que se pusieron. Y es como ir quitando esas pocas reglas que tiene que ver con la manera como entiendo la realidad, como es los paradigmas que tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí un ejemplo muy rápido. Normalmente Eli decía, el gran problema es que la gente piensa que la mejor manera de generar rentabilidad a una compañía es reduciendo el gasto, el costo, ¿ya? Y cuando alguien se mete en problemas o estamos en una economía difícil, ¿qué es lo primero que las empresas piden? Venga que necesito cortar costos. ¿Y cómo se llaman los costos? Tienen apellidos Pérez, Arévalo, Rodríguez, ¿sí? Zurita. Todos los costos generalmente terminan siendo personas. Y eso quiere decir que no tenemos claro cuáles son las decisiones que tenemos que tomar con los recursos que tenemos para generar una rentabilidad mayor y un crecimiento, a pesar de cómo esté la economía. Entonces, este es un ejemplo para que vean la asimetría que significa entender dónde está la restricción. Por ejemplo, digamos que esta compañía vende 100 millones, 100.000 al mes, lo que ustedes quieran. El costo totalmente variable, que es el consumo de materia prima generalmente, digamos que es la mitad para hacerlo simple y yo usar números rápidos. El throughput, es decir, el dinero que queda de la venta menos pagarle a los proveedores, sería la diferencia con el costo totalmente variable, digamos que queda 50. Y el gasto operativo, para hacernos fácil también el cálculo, digamos que es 45. Por lo tanto, la utilidad es 5. ¿Cuál es la rentabilidad sobre ventas que tiene esa empresa? 5%. Viene la crisis o queremos mejorar. Ah, no, vamos a reducir en 10% el gasto operativo. ¿Cierto? Entonces tenemos 100, el costo totalmente variable sigue igual, el throughput sigue igual, ahora el gasto operativo lo bajamos un 10%. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasó? Ahora resulta que la utilidad ya no es 5, sino es 8,5. ¿Sí? ¿Y en cuánto mejoramos la utilidad? Bueno, de 5 a 8,5, fantástico. La pregunta es, ¿cuánto más puedo mejorar ahora? ¿Sí? Y esto asume que cuando yo reduje el gasto operativo, no le pegué a la restricción de la empresa. ¿Sí? Y muchas veces eso no es verdad. Uno echa gente para afuera y echa gente para afuera que trabaja directamente en la restricción. ¿Ya? Porque si uno no saca a la gente y uno no hace reajustes reales, lo que termina pasando es que hacemos unos movimientos de personas y una cantidad de cosas y el trabajo se multiplica y las personas son mucho menos productivas. Pero digamos que todo eso está bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en vez de enfocarnos en el gasto operativo, decimos, ¿cómo hacemos para aumentar el throughput 10%? En vez de reducir el gasto, vamos a aumentar el throughput. A ver si hay alguna diferencia. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a vender 10 más, ¿cierto? En vez de 100, vendemos 110. El costo totalmente variable sigue siendo la mitad, por lo tanto aquí es proporcional. El throughput sigue siendo 55 y el gasto operativo sigue siendo el mismo, no lo tocamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Ah, resulta que ahora la utilidad es 10. Relativamente es 9%, pero en rangos absolutos lo que hicimos fue, al meternos a trabajar en throughput, duplicamos la utilidad remanente. ¿Ya? ¿Y qué pasó además? La gente que estaba ahí que echamos, no la tocamos, la tenemos todavía disponible. Eso quiere decir que todavía, si ya descubrimos cómo aumentar el throughput, es decir, las ventas, ahora podemos volverlo a hacer, ¿sí? El problema está aquí, que si ya yo corté una vez, ¿quién me va a ayudar a mejorar? ¿Quién me va a creer que es realmente para mejorar? ¿Sí? En realidad lo que estoy tratando de hacer es cuidar el costo para ver de dónde saco más plata, pero eso es de muy corto plazo. Si la empresa está mal y tiene que sobrevivir, no hay de otra, ¿sí? Que quede claro. Pero si no es esa situación, si estamos cortando gente y estamos cortando costos para dar un número que luzca mejor, eso es la gravedad, ¿ya? Si descubrí cómo incrementar el throughput 10%, la venta, ¿qué pasa si en vez de 10 son 20? Para que vean la diferencia y por qué hablamos de esa asimetría, ¿ya? Entonces, el 20% estaríamos en 120, aquí 60, 60.
45 sigue siendo el mismo gasto, pero ahora en vez de generar, perdón, los 10, estamos generando 15 de throughput. ¿A cuánto subió la rentabilidad? O resulta que ahora sí empieza a tener unos números. Es muy difícil crecer el 20%, no es fácil, pero si uno hace las cosas bien. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, primero tiene que lograr que la operación haga cosas que antes no estaba haciendo y que es mucho mejor. Y eso es lo que trata de hacer y propone el doctor Goldratt al mejorar las operaciones, no importa qué empresa, para asegurar que no se enfocan en el gasto ni en el costo, sino que con los recursos que tienen, hacer mucho más. ¿Okay? ¿De dónde viene teoría de restricciones? Algunos de ustedes ya han visto este gráfico, empezó en la Meta, ahí en el año 84 salió en español y en portugués, y hoy en día estamos ya en el 2019, hay una gráfica actualizada, porque en el 2023, en enero, salió el libro Goldratt Roots of Flow, que es el libro escrito por Efrat, su hija mayor, que refiere la nueva versión o la propuesta global de todos los principios para la gestión de multiproyectos con cadena crítica. Y recientemente, en la semana que viene, debe estar disponible el nuevo libro que tradujimos con Matías Fischer sobre gerencia de proyectos, el manual de implementación de cadena crítica, con descripciones de árboles de estrategia para mantenimiento y paraje de planta, por ejemplo, y proyectos de CAPEX y proyectos de construcción e infraestructura. ¿Ya? Entonces, es simplemente la lógica de tomar el enfoque, partir por la restricción y gestionarla y su relación con el resto del sistema para tener una mejor sincronización y armonía dentro del sistema. Entonces, aquí les voy a mostrar otra de las cosas que vamos a ir aprendiendo cuando empecemos el pensamiento sistémico y tenemos que contrastar con otras metodologías de mejoramiento continuo. Matías les va a dar todo un paseo por lo que es pensamiento sistémico y esa qué implicaciones tiene cuando empezamos a mirar, ahora sí, desde ahí, todo lo que es operaciones y producción, cadena de suministro, gerencia de proyectos, indicadores, finanzas, toma de mediciones, de decisiones, después vamos a ver marketing, venta, vamos a terminar con herramientas lógicas y estrategias tácticas. Entonces, esto es un caso de estudio donde una persona estudiosa, muy competente y fan de TOC, decidió involucrar a su empresa, una empresa donde trabajaba, él era el director de mejoramiento continuo de la empresa, ¿sí? Y cómo es necesario tener un proceso que nos permita balancear el flujo y no la capacidad. Este caso es de la empresa Sanmina SCI. Sanmina es una compañía que diseña desde la ingeniería hasta la puesta en marcha de equipamientos que están basados en circuitos electrónicos de alta complejidad, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con circuitos electrónicos para automatizar y controlar maquinaria, líneas de producción, procesos, torres de telecomunicaciones, sistemas, etc. ¿Ya? Su gran fuerte es la electrónica y normalmente el cliente por excelencia es la industria automotriz. ¿De qué es lo que decidieron hacer ellos? Tomaron 11 de sus plantas, en total eran 21 del experimento, las colocaron a funcionar y desarrollar todos los procesos de mejora continua con 6 Sigma. 4 de las plantas las colocaron en Lean y 6 de las plantas las colocaron en TOC, donde TOC decía dónde había que aplicar herramientas de Lean y dónde había que aplicar herramientas de 6 Sigma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la pregunta que se estaba tratando de resolver? La declaración del problema. ¿Cuál será el porcentaje de contribución a toda la compañía de la mejora lograda después de 2 años y medio con cada uno de estos métodos? Es decir, ya no se trata de decir, no, es que el sistema tarda porque hay un cambio cultural, hay que hacer una cantidad de cosas y en 6 meses no espere ver nada. No, estamos hablando de 2 años y medio porque generalmente muchas de las implementaciones y las metodologías de mejora continua, la explicación de por qué los resultados no llegan rápido es porque se demora mucho el tema del cambio cultural y que es muy contraintuitivo, ¿no? Pero ese era el ejercicio.
Bueno, el resultado final, para hacerlo muy simple, es que cuando tomamos la ganancia total, la contribución de lo que se mejoró en el sistema completo de la compañía en 2 años y medio y se hizo el cálculo por grupo de plantas, Lean contribuyó a una mejoría total del 4%, Six Sigma al 7%. Y cuando usted toma teoría de restricciones y lo pone y además aplica Lean y Six Sigma dirigido por TOC, genera una contribución del 89% total de la mejora para la compañía. Eso no quiere decir que Lean y Six Sigma no sirvan. Lo que quiere decir es que son herramientas que cuando uno sabe dónde aplicarlas, la velocidad y el tamaño de la contribución es mucho más grande. Y para eso, quien controla el flujo completo y quien dice dónde debe estar con la visión sistémica, es mucho mejor hacerlo a través de teoría de restricciones, partiendo por la restricción. ¿Okay? Y eso está publicado, hay libros, artículos, ahí está. Y lo sabemos como mínimo con este caso práctico desde el 2006. Después hay otro caso más, que es ABB, es una compañía de origen suizo, en más o menos, ya no me acuerdo exactamente los años, pero ABB primero es una gran cantidad de compañías distintas trabajando juntas para proveer un servicio y equipamientos en producción de energía, sistemas productivos, sistemas de control, turbinas para generadores en represas eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Que todas estas empresas se consolidan y forman Asia Brown Boveri, y después Asia Brown Boveri empieza a comprar compañías similares a ellos en el resto del mundo. Se convierte en el gigante que es hoy, ¿ya? Una de las cosas que pasa en Asia Brown Boveri, más o menos en el año 1988, es decir, la meta se publicó en el año 84 en español, 83 en inglés, 4 años en el 88, hicieron la primera implementación de tambor amortiguador cuerda o drum buffer rope, que es la solución de operaciones en las primeras plantas de ABB. Y de ahí en adelante empezaron a implementar esta solución de operaciones en todas las plantas y en las compañías que iban adquiriendo, empezaron a implementar soluciones de gerencia de proyectos, empezaron a implementar soluciones de cadena de suministro como la parte logística, ¿ya? Y eso a través del transcurso más o menos del año 1988 hasta el año 2006, 7, 8 por ahí, que fue cuando terminamos de hacer la última consolidación de lo que se implementó ahí, que fue poner toda la lógica de funcionamiento de teoría de restricciones para el control del flujo operativo y logístico en SAP, con las reglas de teoría de restricciones, ¿ya? Entonces, una de las cosas que él les pidió, por favor vayan y registren todos los proyectos de mejora que se hicieron y denme un reporte y escríbalo en un paper que se publique, que sea una revista arbitrada, es decir, que no seamos nosotros, sino que sea un tercero que lo publique. Eso finalmente se publicó en el 2008 y es evaluando la efectividad de los proyectos de mejora continua de consultoría de negocio en operaciones y proyectos en desarrollo de ABB. Esto que está aquí es la lista de proyectos que se seleccionaron de los últimos, son 13 proyectos donde se intervino operaciones con una duración entre 6 a 24 meses, uno de distribución de cadena de suministro, uno de incremento de la capacidad con CAPEX, es decir, de elevar la restricción, uno con cadena crítica, uno con cadena crítica y DBR, que era mantenimiento, uno con DBR y supply chain, que es para la cadena de suministro completo, ¿ya? Entonces, al final estamos hablando de un promedio de duración de los proyectos de 17 meses en distintas áreas funcionales. El payback en promedio de todos esos proyectos era 2.7 meses, ¿ya? Y después, si miramos la frecuencia del valor que la compañía estuvo invirtiendo en cada uno de estos proyectos, van a ver que todos estos proyectos, el promedio está más o menos entre 500 y 600 mil dólares por proyecto, ¿cierto? Y el payback es aproximadamente 2,7 millones. Es decir, que una vez implementado el proyecto, si duraban 6 meses, 24 meses, en muy poco tiempo ese dinero ya se empezaba a recuperar, que era el costo total de implementación. Es decir, que apenas se empezaba a implementar, ya había resultados significativos. Y después, para que vean la tasa de resultados al final del proyecto,
se calculó el valor presente neto de la contribución del proyecto. Los proyectos que menos contribuyeron eran proyectos que generaron más o menos $1 millón de valor presente neto. Después habían 2 proyectos que generaron 2 millones, un proyecto generó 3, uno que generó 4, otro 5 y así sucesivamente. Los que están en la cola del más caro y de mayor contribución, el proyecto más caro era uno que costaba más o menos como casi $3,5 millones, casi 4, pero el resultado general de la contribución de ese proyecto es casi $160 millones en valor presente neto. Es decir, que cuando uno agarraba los proyectos que se hicieron en ABB, en operaciones, en proyectos, en cadena de suministro, integrando todo eso, el retorno, el payback, supera más o menos el orden de magnitud, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de cosas que les queremos enseñar, es decir, teoría de restricción utiliza proceso de pensamiento científico robusto, que los van a aprender de manera simple, rápida, con alguna práctica, pero van a entender cuáles son y para qué sirven. Y esos procesos son los que se usan para construir una propuesta estratégica que le permita, como decía César, no solamente decir cuál es la estrategia, sino qué necesito hacer para ponerla en práctica y tener una solución global para la empresa que resuelve el problema medular. ¿De qué se trata? Entonces ustedes tienen que, cuando uno mira teoría de restricción, estamos hablando de una visión holística, el sistema, y lo importante son las interacciones, la sincronización, cómo nos vamos pasando los insumos y los inputs y los outputs entre uno y otro, cómo lo hacemos rápido, cómo hacemos que el lead time sea el menor. Y eso parte por la definición, el conocimiento estratégico. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Por qué lo podemos hacer mejor que el resto del mercado? Para poder hacer eso necesito entender la lógica de causa-efecto y tener esa lógica construida como en la ciencia de la gestión con los elementos clave de cómo manejar la restricción y donde esté con el resto de la organización, y ese es el conocimiento y la gestión operativa. Y por último, que no podemos excluirlo, tenemos que entender que todas las organizaciones están hechas por nosotros, por personas. Por lo tanto, muchas de las cosas que no salen bien tienen que ver con comportamiento humano, no porque la gente haga las cosas mal, sino por lo que piensa y no lo dice. Y es lo que forma la cultura organizacional, cuáles son las políticas, las reglas. Entonces tenemos que desarrollar ese conocimiento de las personas, ¿ya? Puesto todo esto así muy rápido, ejemplos que tal vez compartimos la otra vez, pero los vuelvo a mostrar. Riachuelo, una compañía brasilera con la que trabajamos desde el 2010 en adelante, ya no son clientes nuestros, están trabajando por su cuenta. La crisis del 2008, la crisis o la recesión del 2015 en Brasil, y aún así la compañía siguió abriendo tiendas, siguió creciendo las ventas y siguió generando utilidad. Hoy en día es una de las empresas top de Brasil en el mundo textil y de tiendas por departamento, que le compite a H&M, a CIA, a Zara y a todo esto. ¿Okay? Esto es Godrej, una compañía de productos de consumo masivo en la India. Empezamos a trabajar con ellos en el 2004 más o menos. Vendían $120 millones, se metieron en el programa de Visión Viable con Goldratt y los árboles de estrategia y táctica y todo eso. Después de todos estos años, hoy en día las ventas son más o menos $1,5 billones y tienen un valor de la compañía bursátil de aproximadamente $14 billones. ¿Cómo hicieron eso? Primero crecieron ellos y después desarrollaron la estrategia de cómo adquirir compañías y meterlas muy rápido en el sistema manejado con teoría de restricciones. Tienen subsidiarios, tienen parte de compañías donde están en los mercados en América Latina y en África, que hacen cosas muy parecidas a las que ellos hacían y partieron haciendo en la India. Esta es otra compañía que muchos de ustedes conocen, Tata Steel, del grupo Tata, productora de acero. El gran problema que tenía como la industria de acero era la rentabilidad, con los ciclos de alza y baja y pérdida. Lo que el doctor Goldratt le propuso a Rajan Tata fue:
vamos a resolver este problema. Vamos a colocar la estructura de flujo de sincronización entre la empresa desde la minería, es decir, para sacar el mineral de hierro, convertirlo en acero en las plantas y después llevarlo como producto terminado a través de la cadena de distribución. Y cuando lograron hacer eso y se concentraron en el flujo, determinando dónde está la restricción y cómo sincronizar toda la cadena con las soluciones propuestas a través de teoría de restricciones, lo que pasó es que esos ciclos se eliminaron, la compañía empezó a tener una rentabilidad sobre venta alrededor del 30%, cosa que ninguna otra compañía acerera tiene, y de ahí en adelante ya no miraron más para atrás. ¿Ya? Esta es una compañía japonesa, miren, funciona en la India, funciona en Brasil, funciona en Ecuador, funciona en Chile, funciona en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país que ustedes quieran. Es decir, que no es la cultura tradicional del ethos del país, ¿ya? Por supuesto que contribuye, si la organización, la cultura es mucho más organizada, disciplinada, los resultados son mucho más rápidos, como esto que está aquí. Pero hay casos que tenemos y que van a estar disponibles los CEOs y las personas para participar dentro de nuestro programa y compartir su experiencia. ¿Qué significa que un ecuatoriano se meta en teoría de restricciones manejando una empresa que vende, no sé, por lo menos 100 millones de dólares para empezar? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué tiene que hacer con los accionistas? ¿Qué tipo de retos tiene? El país se le va al traste y cómo hace para seguir vendiendo y no quebrar. Ese tipo de cosas. ¿Ya? Aquí, Hombro, pues simplemente cuando llegaron estaban empezando a perder, no a perder dinero, pero tenían una pendiente en declive. Se basan en desarrollo de productos nuevos. Se hizo todo el trabajo con ellos, inclusive con el mismo doctor Goldratt, y de ahí en adelante, después de arreglar las operaciones y salir al mercado, todos los productos que fueron sacando, pues les ayudaron a revertir ese proceso y continuar en la curva ascendiente del líder. Yo he hablado mucho, cualquier pregunta que tengan, pues me acompañan Matías y Pancho, que son dos de nuestros docentes por excelencia y personas que trabajan con teoría de restricciones y tienen toda la experiencia necesaria. Matías no nos acompaña hoy, pero Fisher está en Brasil, pero habla muy bien español, entonces también la parte de proyectos y todo esto nos va a estar acompañando. Personas con las que ya hemos hablado para que nos acompañen y sirvan de apoyo y contando sus anécdotas e historias que ustedes les puedan preguntar. Está Ricardo Rodríguez de Tecnova, también está Álvaro Heiner de Tecnova, una compañía ecuatoriana de Guayaquil, que hicieron el programa Visión Viable con nosotros, súper exitoso, una persona fantástica. Martín Repeto, director de planeación urbana, con quien dictamos una certificación y Matías de cadena crítica para construcción e infraestructura. Mario Eugenia, cliente de Matías, que fue o es CFO de La Joya Nicaragua, una productora de habanos, de puros. Elena Castro, que también nos está acompañando hoy, que ha sido directora de operaciones y presidente de varias compañías en el mundo productivo, que tiene mucha experiencia también aplicando TOC en procesos productivos. Ariel Figueroa, una empresa integradora de software. Fabiano Almeida, uno de nuestros directores comerciales en Brasil. Cristian Arter, CEO de Starrett, una compañía americana con una gran planta productiva en Brasil. Y así. Y hay otros más pues, que vamos a ir trayendo en la medida que vayamos ejecutando eso. Esto lo van a tener en el material, lo tienen todo eso. Al final, que es el perfil, es qué van a aprender y qué van a poder hacer, ¿ya? Y en general el diplomado consta de 8 módulos, donde vamos a hablar de pensamiento sistémico, operaciones, producción, cadena de suministro, gestión y sistema de toma de decisiones, mercadeo, venta, gerencia de proyectos, estrategia táctica y habilidades gerenciales. Todo desde la perspectiva y con la base fundamental de teoría de restricciones. Ahí tienen la dirección a donde inscribirse. El contacto fundamental es la Universidad Espíritu Santo y el equipo del SI Business School que tan gentilmente nos acompaña. Y eso es. Espero no haberme demorado mucho. Voy a parar la presentación acá y abrir a preguntas, que espero que Francisco y Matías ahora
Dejen respirar. En la parte inferior tienen un micrófono a los participantes que lo pueden activar para que hagan la pregunta abiertamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenísima la presentación, muchas gracias. Yo quería consultar hasta cuándo nos podemos inscribir, cuál sería como la fecha límite. Y después de charlar un poco. Sí. No, la fecha límite es mañana. Después de cada Ok. día que pasa, sube el precio. No, estoy bromeando, Bruno. Eh, si Cristi o Pancho me ayudan, ¿cuándo es que empieza el programa? Hasta el mismo día del programa que empecemos, hasta ese día te puedes inscribir. Ok, De hecho, prefiero que lo hagas antes porque tenemos una condición de la universidad para poder darle luz verde al programa. Y Entonces, mejor antes, una en las semana antes próximas para 2 semanas. cumplir, una semana antes para poder cumplir el proceso de admisión. Eso. O sea, de perfecto. aquí hasta final de mayo. Bien, 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 bien. Y después, como bueno, yo soy de Argentina, ¿cómo sería? O sea, vi que se puede hacer pago a través de tarjetas de débito, de crédito. Eh, Nos bueno, puedes nada, mandar un ahí riñón. sí. Hola, estimado Bruno, buenas noches. Bueno, Hola, contestando tu pregunta, te comento sí, cómo es el proceso. El equipo comercial se va a contactar contigo, donde te va a pues, dar igual toda la información, el brochure, tú tienes toda la información exacta del programa. Y también, pues claro, un formulario para que si estás animado, pues te puedas inscribir. Y de hecho, sí, los pagos puedes realizarlo con tarjeta de crédito a través del portal de servicios que la universidad utiliza. Entonces, como este programa es 100% virtual, es buenísimo, pues para ti pues que te encuentras en Argentina. Entonces, de hecho, esa plataforma que es el Blackboard es la plataforma que vamos a utilizar para las clases. Entonces, es súper bueno también que en ese webinar pues únicamente pues no conozcas, conoces la información pues acerca pues de lo que se te va a ofrecer dentro del diplomado del programa, pero también ya vas teniendo una experiencia acerca de la plataforma. Entonces, es muy bueno en este caso, pues, que te hayas conectado, que hayas tenido, pues, la oportunidad de conectarte. Y, pues, sí, de hecho, en el transcurso de la semana vas a recibir mayor información, ¿sí? Así que, si te encuentras en otro Mañana país, mismo. No el transcurso, mañana mismo así es. recibe toda la info. bueno, muchas gracias. El tiempo es la restricción, querido Bruno. No hay tiempo que perder. Sí. Taina también tiene otra pregunta. Taina, por favor. Que Ay, sea sí. fácil, por favor. Taina, por favor, Yo que sea quería que nos fácil. digas, porfa, qué es lo que hace diferente TOC frente a otras metodologías. Por donde partí. Uno, que no pierde de vista que todas las organizaciones son sistemas. Y dos, que como sistema tienen una restricción. Cuando uno mira el origen del Lean, que es el sistema de producción Toyota, el TPS, es exactamente lo mismo. Es holístico y le preocupa el flujo, pero inmediatamente descuenta, saca del medio la existencia de la restricción. Y cuando uno hace eso, pierde oportunidades de velocidad de mejorar y de potencial de productividad. Chévere, gracias. Con gusto. Elenita, adelante. Tengo una pregunta desde la parte de México. Sí. La pregunta que me hicieron es si esto puede ser facturable debido a que se está pidiendo, solicitando por parte de la empresa a que se pueda pagar el diplomado. Pues yo asumo que ustedes reciban una factura, creo que no hay problema, desde el punto de vista que quien les va a emitir la factura es la universidad. Sí, sí es la Sí, duda que me hicieron llegar. sí, no hay problema, Elena. Ok, perfecto.
Muchísimas gracias. Y solo nos tienen que indicar a nombre de quién quiere la factura. Realizado el pago, se les remite a ustedes con los datos que necesiten, tanto de ustedes como de la universidad que están haciendo ese pago. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Genial. Bruno, ¿tienes ¿Alguien otra más? pregunta o recién? Bruno, ¿tienes otra pregunta o recién se levantó la mano? Sí, otra más. Si bien, o sea, ya lo dijiste con la exposición, pero estaría bueno si podés aclarar qué diferencia este diplomado de todos los, no sé, maestrías en gestión de empresas que hay en el mercado hoy en día. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Qué ofrece Goldran esto a diferencia de ellos y qué es lo que están ofreciendo ellos actualmente, digamos? Sí, eso. A ver, esa es una pregunta espinosa. Y no es César Espinosa, sino Espinosa que está lleno de espinas. Primero, Javier, aclarar que la pregunta de Bruno nos pone en una categoría en el diplomado comparándonos con las maestrías de negocio, lo cual Sí. lo agradezco muchísimo. Está bien. Dicho eso, que no sé si nuestras pretensiones son que llamándose diplomado o diplomatura uno la vaya a asimilar para comparar con maestrías de negocio. El doctor nos va a decir cuáles son esas diferencias. Esas son muy altas expectativas, pero yo te diría que la diferencia fundamental parte de nuestra concepción del mundo de los negocios en general. O sea, primero, teoría de restricciones, Goldratt la desarrolló, era para remecer y para quebrar con todo lo que estaba bloqueando a las empresas, de hacer las cosas cada vez mejor, sin partir por el hecho de pensar que lo que había que hacer era echar a alguien para afuera o cambiar a alguien, que el problema eran las personas, ¿ya? De hecho, en la última intervención pública del doctor Goldratt dice, mire, lo que yo aprendí, inclusive me di cuenta tarde, es que el secreto real, cuando una empresa realmente empieza a mejorar, hay un indicador que es inequívoco. Es una señal única y si pudiéramos medir eso, no hace falta medir nada más. Y es la armonía. Cuando uno entra en una empresa que tiene cada vez más armonía, los resultados financieros son incuestionables. Cuando uno entra a una empresa y hay una pelea de gatos, ¿cierto? Salvajes, la empresa está a punto de quebrar, porque cada quien es, sálvese quien pueda, patitas para que te quiero, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra una empresa con armonía? ¿Cómo haces que la armonía de una empresa crezca? Entonces, ¿cómo hace eso? Y el doctor Goldratt decía, uno lo que tiene que hacer es ir removiendo los conflictos que hay ahí adentro. Y los conflictos son producto de contradicciones. Entonces, eso que estamos hablando, eso no lo hace ningún otro programa que yo conozca. Lo que hace la mayoría de las maestrías es hacer algo que es muy necesario, pero que nosotros decimos que no es suficiente. Y es que la gente entienda de finanzas, de operaciones, ¿sí? Y algunas de las cosas que se enseñan ahí son contradictorias a que la empresa le vaya bien. Pero eso no es para discutirlo ahora, ¿ya? Esa es la mejor manera que tengo de explicar cuál es la gran diferencia. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Más preguntas. Gastón, Silvia, que lo vi llegar más tarde, no sé si llegaron a escuchar algo. Emilio, ¿pudiste escuchar? Los estoy señalando porque están aquí conectados. Entonces, sí. Javier, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Te empecé a escuchar tarde, pero por lo pronto, nada, estoy acá atento a la conversación. Muy bien. Primero, bienvenido, muchísimas gracias.
Estoy asumiendo que eres el amigo de Bruno. Correcto, así es. Sí. Entonces, la sesión está grabada. Después les vamos a decir dónde va a quedar montada en YouTube para que por favor la puedas escuchar y ni le creas a Bruno ni me creas a mí, sino que escuche primero a ver si te hace sentido lo que dijimos, ¿sí? Espectacular, Javier. Muchísimas gracias. Perfecto. Encantado de conocerte. Bienvenido. Igualmente. Gracias, gracias. Silvia, número 2. ¿Estás por ahí? Emilio, es que no los he visto. Pero si no hay más preguntas, no los molesto mucho más. Pues yo creo que estamos entonces. Altaína, sí. Quería que nos digas como en palabras sencillas, qué es lo que vamos a aprender al final, qué es lo que esperamos aprender y qué vamos a hacer después del diplomado. Bueno, van a ocurrir, digamos, ¿qué es lo que esperamos que sea la experiencia durante, durante este programa? Creo que lo voy a expresar con 3 ideas, lo más simple posible. Primero, va a haber un cierto grado de frustración. O sea, ese va a ser un sentimiento frecuente, ¿ya? El segundo sentimiento frecuente va a ser de sorpresa, casi como incredulidad. Ah, no, no puede ser. ¿Quién me está? No, que no. Y simplemente vamos a dejar que se vaya asentando lo que te acabas de dar cuenta. Es decir, te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿ya? Y el tercero, muchas de las cosas de las que te vas a dar cuenta y esa frustración va a venir porque has aprendido muchas cosas, tal vez las has aprendido de manera más compleja y cuando les mostremos cosas más simples que nos ayudan a entender cómo funciona una empresa y cómo hacerla funcionar mejor, la reacción va a ser la que el doctor Goldratt decía que le ocurría normalmente a los científicos cuando recibían una hoja de papel escrita con una idea brillante que era equivalente a un premio Nobel. ¿Ya? Decía, los premios Nobel en física son una hoja escrita. Nada de fórmula ni nada de eso. Es escrito a mano. Es una idea. ¿Sabes cómo hacen los físicos cuando reciben una hoja de esa y es calidad de premio Nobel? Hacen así. Oh, shit. Esa va a ser la reacción que espero que ocurra con alguna frecuencia cuando estemos en el programa. Eso fue lo que me pasó a mí cuando leí el libro La Meta. Creo que le pasó a Matías lo mismo, a Francisco lo mismo, a muchos que se han leído La Meta les pasó lo mismo. No sé si es suficientemente simple y si es suficientemente atractivo como para responderte tu pregunta. Sí, sí. Bruno, ¿querías decir algo más? Encantado. Sí, pasa que se me van ocurriendo las preguntas en el momento. No, hágale, que lo mejor que puede hacer es preguntar, pues nos ayuda a dejar las ideas comunicadas, ¿sí? Buenísimo. En primer lugar, si es necesario haber leído la obra completa de Goldratt, y en segundo lugar, si después del diplomado vamos a tener ya un poco de experiencia en la elaboración de árboles de realidad, nube, árboles de prerequisito, árboles de estrategia y táctica, si ya vamos a salir con ese ejercicio de eso, de todos los procesos de pensamiento, ¿no? Uh-huh. La primera respuesta es, no hace falta saber absolutamente nada para empezar, ni siquiera haberse leído La Meta. ¿Ya? Es decir, pueden entrar simplemente porque alguien les dijo o tienen curiosidad perversa de saber y están dispuestos a pagar nada más que para ver de qué se trata eso. Y después, yo diría que no te puedo garantizar que van a salir capaces de hacer los árboles, las nubes. Van a haber pasado por alguno de los ejercicios, pero no los creo capaces inmediatamente de llegar a hacer cosas. De hecho, ni pretendo que aprendan a escribir árboles de estrategia y táctica. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Van a aprender y van a tener las bases y de ahí en adelante es práctica, ¿ya?
Matías es un genio de las herramientas y es además autodidacta. O sea, se leyó los libros y decidió que iba a aprender y después me enseñaba a mí cómo hacer, ¿ya? Ese es más o menos el calibre de personas que van a tener enseñándole las herramientas. Pero ¿por qué digo yo que no necesariamente debería ser una expectativa? El doctor Goldratt llamó a eso, uno tiene que combatir la procrastinación. Pero ahora, ¿por qué digo yo eso? Si usted tiene y está viendo cuál es la solución de producción, cuál es la solución de distribución, cuál es la solución de proyecto, cuáles son los indicadores financieros para tomar decisiones, si sabe las herramientas de gestión para evitar problemas, resolver conflictos, ramas negativas, lo básico, ¿cierto? Y ya el doctor Goldratt pasó años escribiendo árboles de estrategia y táctica para empresas que son exactamente iguales a como está descrito ahí. Entonces la pregunta que Goldratt haría es, ¿para qué usted quiere hacer todo un análisis de árboles de realidad actual y todo esto? Si ya yo lo hice y está el árbol ahí, haga lo que está ahí. Después aprenda, haga eso primero, saque la empresa, hágala volar. Y cuando hay algo que no sepa o que no esté claro, ahí métale las herramientas. Perfecto, muchas gracias. El doctor Goldratt era el líder procrastinador del mundo. ¿Para qué hacer algo si no me toca? ¿Sí? Y decía, él decía, I am the king of lazy. O sea, ¿para qué hacerlo complicado? Mientras más simple y más rápido, mejor. Sí, yo quería aportar algo aquí con respecto a por qué Javier dice que esto es que no es como un MBA y que en MBA no se aprende lo que se debe enseñar, porque este programa lo que busca es ir a la práctica, ese pensamiento sistémico desde una perspectiva gerencial que en una maestría obviamente es totalmente diferente, son programas diferentes de formación, por un lado. Exacto. Y por otro lado, yo creo que conocer las recetas no conocer las recetas, me refiero a las herramientas, no necesariamente asegura el éxito de la organización, porque si no, imagínense, el programa de TPS de Toyota tiene más de 100 años, ¿por qué no lo han copiado y pegado o replicado en todas las empresas? Porque no se trata de la herramienta, se trata cómo la organización es capaz de poder entender el problema, y para entender el problema yo creo que se necesita competencias específicas y no necesariamente son las herramientas, es un tema de entender el negocio, entender la organización, entender cómo suceden los procesos y en función de eso encontrar la solución. Por eso es que no se trata de la herramienta, es un medio para llegar a algo, pero para poder usar la herramienta tengo que saberla si esa es la herramienta adecuada, en el entorno adecuado, en el tiempo adecuado, y ahí está la capacidad que ustedes van a desarrollar en identificar eso. No se trata de conocer la receta, porque en esto no hay, en empresas, en gerencia, no hay recetas. Lo que hay que tener es la habilidad para poder entender, identificar, entender el problema y sobre eso trabajar. Gracias, César. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? No tenemos más. ¿Estamos? Estamos. Sí. Listo. Está claro. Yo quiero, no sé si quieras aportar algo más, Francisco, Javier. No por ahora. Agradecer a la universidad nuevamente por seguir empujando este diplomado, que estamos seguros va a ser un aporte muy significativo a la formación, principalmente en el Ecuador, que vemos que necesita una nueva visión al módulo empresarial o cómo las empresas están funcionando, y eso agradecer a la universidad por dar el empuje necesario y a los participantes por habernos acompañado esta noche. Sí, además muchas gracias por todas las preguntas, porque la verdad es que uno se manda la presentación, es para que le pregunten, y eso es fantástico. Un gran abrazo y espero verlos pronto. Gracias. Feliz noche, descansen, buen provecho. Buenas noches con todos. Gracias. Una buena noche y gracias por participar. Gracias, Muchas gracias. César. Un abrazo fuerte. Buenas noches, chao, chao. Gracias, Cristi. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, chao, Javier, gracias. Chao, chao.
A ustedes, chao Gastón.